Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Diego Alejandro Ramírez Guerrero. Curso la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy les voy a impartir el síndrome de Sturge-Weber o la encefalotrigeminal angiomatosis como parte del programa de genética médica impartida por el Dr. Cristian Octavio González Villaseñor. Espero y pues sea de su agrado. Vamos a iniciar con las generalidades de este síndrome. Y bueno, pues este va a ser un trastorno neurocutáneo congénito que se va a caracterizar por presentar malformaciones vasculares, faciales, cerebrales y oculares. Y pues van a dar lugar a diversos grados de anomalías tanto en la piel como en los ojos y en el sistema nervioso, como lo podemos ver en esta imagen. Este síndrome fue descrito por primera vez por el médico inglés William Allen Sturge a finales del siglo XIX y más tarde por el médico inglés Frederick Parkes Weber en la década de 1920. Este último describió las calcificaciones cerebrales que son características de este síndrome. Y bueno, se va a afectar principalmente las áreas del nervio trigémino y en la superficie cerebral. Las áreas del nervio trigémino las podemos observar en esta imagen de aquí. Todas estas pueden afectar en este síndrome en la parte facial de los pacientes. Y bueno, esta síndrome va a surgir como una mutación de novo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que surge como una nueva mutación en una célula al azar. Por lo tanto no va a ser heredable, no se puede ni heredar ni que le sea heredado a una persona. Entonces, pues a esto se refiere. Además, pues la incidencia de este síndrome es de 1 a 9 en cada 100.000 nacimientos. Desafortunadamente no pude encontrar registros concretos sobre la población mexicana, pero las bibliografías mencionaban que es mucho más común encontrar este síndrome en Europa. Ok, entonces continuamos. Entonces vamos hacia la etiología. La etiología de este síndrome se da a partir del origen embrionario, aproximadamente en la tercera semana de gestación, en donde el ectodermo va a pasar por un proceso de neurulación que nos va a formar nuestro tubo neural. A partir de este tubo neural van a migrar las células de la cresta neural, por lo que nos van a formar ya como tal nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, córnea, ojos y la epidermis pues, de la piel. Para la semana 6, la porción cefálica de este tubo neural va a crecer y va a desarrollarse un plexo vascular que va a irrigar a este tejido nervioso. Entonces, ¿cuál es el problema o por qué surge este síndrome? Pues este síndrome surge principalmente por una mutación en el gen GNAQ o Guanine Nucleotide Binding Protein, que este se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 9. Como lo vemos en la imagen, nos señala más aproximadamente se encuentra en esa región, en el locus 9q21. Este gen va a codificar para la proteína GQ-alfa que afecta principalmente a los receptores acoplados a la proteína G. Esta proteína es muy importante para el funcionamiento de algunos factores de crecimiento, péptidos vasoactivos y neurotransmisores. Básicamente, esta proteína lo que hace sirve de ayuda para la formación y el desarrollo de los plexos vasculares que les acabo de mencionar anteriormente, que van a agregar al tejido nervioso de la tubo neural. Y bueno, a partir de la semana 9, esta proteína se deja de expresar normalmente. Entonces, ¿por qué surge este síndrome? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay una sobreexpresión del gen GNAQ y por lo tanto nos va a conllevar a que haya un exceso de capilares en los tejidos derivados del ectodermo, que ya se los mencioné anteriormente, que son sistema nervioso central, periférico, córnea, ojos y la epidermis de la piel. Entonces, continuamos.
Este síndrome se va a dar a partir de una mutación esporádica que va a suceder en una célula al azar. Básicamente se trata de un mosaicismo. Va a darse esta mutación en una célula al azar, por lo tanto va a haber descendencia de esta célula que van a presentar también pues esta mutación. Entonces ya tendríamos dos líneas celulares, una normal y una línea celular con esta mutación. Entonces, esta mutación se puede dar en dos etapas. Puede darse en una mutación temprana o una mutación tardía. De la mutación temprana se mencionaba que no hay datos concretos sobre en qué semana se puede dar esta mutación, pero sacando un poco los cálculos podemos determinar que a partir como de la semana 5, en donde 5 o 6, en donde se está dando este crecimiento de la parte primera del tubo neural, que está creciendo, que está ayudando al desarrollo de los plexos vasculares que van a irrigar ese tejido nervioso, pues que hay una mutación en esas semanas va a hacer que entre más temprano sea la mutación, pues mucho más tejido vaya a afectar. Entonces es mucho más común encontrar que en esta etapa de la mutación pueda darse de manera bilateral, es decir, que se pueda encontrar, si se trata de la cara, pues que se pueda encontrar en ambos lados de la cara estas malformaciones vasculares y de manera completa, o sea, tanto en la cara como en el cerebro, todos estos angiomas, tanto en cara como en cerebro. En la mutación tardía, pues es mucho más común que sea unilateral, es decir, que se dé en un solo lado de la cara, en un solo lado de la cara, sí. Si se trata, pues obviamente que los angiomas se encuentren en el área facial. E incompleto significa que o bien se puede dar en el área facial o bien en el área cerebral. Pero, sin embargo, la presencia más común de este síndrome va a ser unilateral y completo, es decir, solo se va a presentar en un solo lado de la cara, pero también se puede presentar en ambos regiones, tanto facial como cerebral. Muy bien. Ahora sí entremos con la patología. Pues este síndrome nos va a dar malformaciones vasculares, que principalmente van a ser estos capilares, estas venas, que van a estar dilatadas y que van a carecer del suministro nervioso normal, como lo es del nervio trigémino. Entonces, pues estas malformaciones vasculares nos van a dar pues estas manchas que podemos encontrar en el área facial. Aquí pues se puede apreciar bastante bien. Por estas malformaciones vasculares, por este exceso de vascularización en estas áreas, nos van a dar estas manchas. Y como toda síndrome, como toda enfermedad, se van a clasificar. Tenemos tres clasificaciones principalmente, que es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el más frecuente, en el que vamos a presentar angiomas en cara y también en la superficie del cerebro. También va a presentar epilepsia y glaucoma, que todo esto se los voy a comentar mucho más adelante, cuando vemos los signos y síntomas. El tipo 2 simplemente se van a dar angiomas en cara, aunque ocasionalmente pueda llegar a ocurrir un glaucoma. El tipo 3 es la forma más infrecuente o la más inusual. En esto simplemente se dan angiomas en la superficie del cerebro. Entonces, ahora sí, continuemos con los signos y síntomas de esta patología. Pues dentro de las manifestaciones clínicas, sabemos principalmente que va a afectar a tres áreas importantes, que va a ser la piel, el cerebro, el sistema nervioso o pues los ojos. Entonces iniciamos con la piel. La piel se van a presentar los característicos angiomas faciales, como lo son la mancha de coloración de vino de Oporto. Pues es el signo clásico de esta patología y pues viene de sus siglas en inglés, Port Wine Stain o la PWS. Este signo clásico, esta mancha,
se va a localizar principalmente en estas áreas: en frente, párpados, área maxilar y área mandibular, como lo podemos observar en las imágenes. Las flechas nos las irán indicando poco a poco. Como es posible observar, estas manchas presentan por estas malformaciones vasculares y por lo tanto pueden ser bastante apreciadas. Son los signos mucho más visibles de esta enfermedad. Esta PWS también nos puede dar una hipertrofia del tejido blando y además una hipertrofia del tejido óseo de la cara en un 60 a 80% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos va a hacer que nuestros huesos de estas áreas crezcan y por lo tanto puede haber anomalías de deglución y de habla. También puede haber anomalías visuales y anomalías auditivas. Es por eso que, como lo vemos en la imagen superior, vemos cómo esta mancha también nos puede dar deformaciones en los huesos y por lo tanto deformaciones en la dentadura de estos pacientes. Muy bien. Ahora pasamos con las manifestaciones clínicas en el ojo. Igual, por estas malformaciones vasculares va a haber una acumulación de sangre y por lo tanto también se va a obstruir este flujo venoso que va a conducir a que haya una presión alta, una presión venosa alta en la episcleral. Algunos de estos pacientes pueden presentar un raro trastorno que es la trabeculodisgenesia congénita, donde la malla trabecular que se encuentra en el ojo, esta se encarga de drenar el humor acuoso y pues esta se va a encontrar subdesarrollada. Entonces, por lo mismo de que no está bien desarrollada, pues no puede drenar de manera adecuada el humor acuoso o el líquido del ojo. Es por esto que nos va a dar como tal a los glaucomas, que los glaucomas sencillamente son el aumento de la presión intraocular de los ojos por este líquido o este humor acuoso que no sale. Este se va a dar en un 50% de los casos y nos va a dar los siguientes signos y síntomas. Fotofobia, que es la irritación de los ojos. El aumento del flujo de lágrimas, van a lagrimear constantemente estos pacientes. También hay nubosidad en la córnea, como lo podemos observar en todas estas imágenes, como presentan las típicas cataratas en los ojos. También presenta el buftalmos, que es pues simplemente el agrandamiento del ojo por esta presión intraocular que no le permite que drene este humor acuoso. Y también discapacidad visual, que puede ser pues una ceguera parcial o hasta en casos muy graves una ceguera pues completa. Ok, continuemos. Ahora hablemos sobre el sistema nervioso. En el sistema nervioso nos va a dar un trastorno que es muy común, que es la angiomatosis leptomeningia, que esta, por lo mismo, por las malformaciones vasculares, va a causar que haya angiomas que acumulen sangre y por lo tanto van a alterar el drenaje venoso. Este drenaje venoso va a dificultar que el flujo de la sangre arterial llegue a estas áreas, a las meninges. Entonces esto va a conducir a una isquemia cerebral, de esta a una atrofia cerebral y por lo tanto va a hacer que forme calcificaciones cerebrales. Lo podemos observar pues a mayor detalle en estas flechas, aquí los podemos ver. Todas estas son por calcificaciones por atrofia cerebral. Aquí podemos verlo tanto en las meninges como en el tejido cerebral como tal. Y bueno, otros síntomas neurológicos van a ser, van a depender principalmente del grado de atrofia cerebral que presente el paciente. Puede darnos retrasos en el desarrollo, epilepsias, hemiparesias o hemiplegias. El retraso en el desarrollo va a ser evidente porque hay una atrofia cerebral. La epilepsia pues son todas esas crisis epilépticas o crisis de convulsiones que se va a dar en el paciente, que estas pueden ser focales, es decir que pues se van a dar en un hemisferio del cerebro, pero que van a afectar a la mitad opuesta
del cuerpo. Es decir, si hay una atrofia o si hay una atrofia en el hemisferio derecho, pues va a haber convulsiones en el área, en la mitad izquierda del cuerpo y viceversa. Y pues depende del grado de estos episodios epilépticos, va a ser o va a determinar a que se desarrollen las hemiparesias o las hemiplegias, que son prácticamente pues ya la parálisis de la mitad del cuerpo en el que en la mitad contraria en el que se presentan las convulsiones del hemisferio. Como podemos ver aquí, pues se dan principalmente, como por ejemplo aquí hubo pues, una atrofia cerebral del lóbulo izquierdo y por lo tanto va a haber una hemiplegia o hemiparesia en el lado derecho. Ok, también puede haber una posible disminución de hormonas tiroideas y de hormona de crecimiento. Es por eso que estos pacientes también tienen algunos problemas metabólicos y también pueden presentar baja estatura. Para el diagnóstico de esta enfermedad, esta se da principalmente por la sospecha del examen clínico. Como podemos ver, es muy evidente cuando hay una presencia de esta mancha, de esta marca de nacimiento que es la PWS, pero no tenemos que basarnos simplemente en eso. Va a depender de la extensión de la marca y pues si la presenta, el riesgo de que estos pacientes desarrollen o tengan este síndrome es del 15 al 40%. Entonces no solo tenemos que guiarnos por la mancha que se presenta en estos pacientes, ya que pues puede simplemente ser una mancha que puede desaparecer tiempo después. Para confirmar esto, pues es necesario la toma de tomografías computarizadas o de resonancias magnéticas para poder detectar, ahora sí, pues esas hemiatrofias cerebrales ipsilaterales y todas esas calcificaciones corticales que les acabo de mencionar hace unos momentos cuando les hablaba sobre las manifestaciones clínicas. Entonces, pues tenemos aquí que se van a hacer todas estas pruebas laboratoriales en el que pues se van a observar todas estas calcificaciones en el área del cerebro, todas estas calcificaciones en las meninges y pues podemos ver también todas estas atrofias que son pues características de este síndrome. Para el diagnóstico diferencial es importante que no se confundan con estas patologías, ya que presentan cuadros clínicos similares. Es por lo tanto que es necesario que se realicen pruebas de diagnóstico laboratorial, como por ejemplo una prueba de PCR para determinar cuál es el gen el que se está afectando, porque el único gen que afecta para este síndrome pues va a ser el GNAQ y por lo tanto pues por medio de una PCR es la manera en la que se puede diagnosticar. También el diagnóstico prenatal, se va a dar a partir de también igual de tomografías computarizadas o de resonancias magnéticas que se pueden hacer de manera de ultrasonido para poder observar si el producto pues está presentando alguna atrofia cerebral desde edad temprana. Claro que no es posible observarlo desde una perspectiva de las primeras semanas de gestación, pero pues sí se pueden observar ya en pues unas semanas avanzadas ya para iniciar la gestación. Entonces este sería el diagnóstico prenatal. Ahora sí continuamos con el tratamiento. Ya por último, pues se va a dar como un tratamiento sintomático, ya que pues este síndrome no tiene cura. Se va a hacer un tratamiento sintomático porque se van a tratar los síntomas como tal. Entonces, como por ejemplo tenemos a la epilepsia, para podemos tratarlo con drogas antiepilépticas como por ejemplo el levetiracetam, el fenobarbital,
o el oxacarbazepina, que son pues drogas antiepilépticas muy efectivas. Ya en casos muy graves se procede a una hemisferectomía, que pues es la retiración de una porción del cerebro. También incluye fisioterapia para la debilidad muscular y pues para el deterioro funcional que pudo ocasionar todas estas convulsiones epilépticas. Para el glaucoma es importante el tratamiento con colirios, que son prostaglandinas análogas que van a ayudar a reducir la presión intraocular. También ya en casos más graves, pues una trabeculectomía, que va a ser que se va a retirar pues la malla trabecular del ojo, que pues como no funcionaba, pues ahora sí va a poder drenar un poco más el humor acuoso del ojo y por lo tanto va a disminuir la presión intraocular. También es muy importante exámenes oftalmológicos regulares para pues, llevar un seguimiento, ¿no? Y por último tenemos a la PWS o pues a la marca de nacimiento, que esta se puede tratar principalmente con láser desde una temprana edad para que haya una eliminación parcial o completa. Esto más que nada pues para fines estéticos. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Espero les haya agradado el tema. La verdad pues está muy interesante. La verdad si tienen alguna duda me la pueden comentar. Si gustan investigar más adelante es recomendable. Pero por mi parte es todo. Pues les agradezco. Estas son mis bibliografías que yo consulté. Espero y les haya quedado claro. Pues muchas gracias por su atención.